Bueno chavos, el día de hoy vamos a estar haciendo la introducción a lo que vendría siendo el tema de árboles y análisis general de nodos. ¿Okay? Hasta el momento nosotros hemos aprendido a resolver circuitos eléctricos haciendo uso de las técnicas de nodos y mallas, que son las técnicas clásicas que normalmente utilizamos. Ahora, con este método que vendría siendo el de árboles y análisis general de nodos, se busca que al resolver un circuito generemos menos ecuaciones y por ende también menos trabajo. Dentro de las definiciones que vamos a estar manejando para este tema vamos a tener primero lo que vendría siendo la topología, que hace referencia al estudio de las propiedades en un circuito con independencia de su tamaño o forma. Eso quiere decir que en realidad solamente vamos a verificar cómo se comporta el circuito sin tener en consideración lo que vendrían siendo los elementos o la naturaleza de los mismos elementos. ¿Okay? Aplicada al área de la geometría, vamos a decir que se ocupa de las propiedades de una figura que no cambia cuando la figura se gira, se dobla, se flexiona, se estira, se comprime, se hace nudo o cualquier otro tipo de transformación, siempre y cuando cumpla con la condición de que ninguna parte de la figura se corte una a otra. Ahora, especialmente aplicada al área de circuitos, que es nuestra rama de interés, no estudia lo que vendrían siendo los elementos. ¿Okay? Eso quiere decir que realmente no me interesaría saber específicamente cuáles son los elementos que hay dentro del circuito, sino que solo la forma en la que se acomodan las ramas y los nodos. ¿Okay? O sea que prescinde de la naturaleza de los elementos, y esto permite simplificar el dibujo de nuestro circuito mostrando a los elementos únicamente como líneas. ¿Okay? Y al dibujo que nos queda nosotros lo definimos como grafo o gráfica del circuito. Dentro de esto nosotros vamos a tener las siguientes condiciones o las siguientes definiciones extras, y vamos a considerar el siguiente circuito. Lo primero que vamos a estar tomando en cuenta es la definición de nodo, algo que ya conocemos. El nodo lo definimos como un punto o lugar en el cual dos o más elementos tienen una conexión en común. Los nodos que podemos observar en ese circuito son, por ejemplo, este y toda la sección inferior, que es un solo nodo. Entonces en total nosotros podemos observar 4 nodos en ese circuito, puesto que tengo 4 lugares en los cuales se interconectan los elementos. Ahora, muchas veces pensamos que esto es un nodo diferente del nodo de acá, lo cual es incorrecto debido a que es el mismo punto. ¿Okay? Nosotros podemos observar que si estiramos las terminales inferiores de los elementos a los que se encuentran conectados, vamos a ver que realmente es un único nodo. Entonces nosotros vamos a definir al nodo como el lugar en el cual se interconectan dos o más ramas o elementos generales del circuito. Posterior a ello tenemos una trayectoria, que es un conjunto de elementos que pueden ser atravesados en orden sin pasar a través del mismo nodo dos veces. Esto quiere decir, por ejemplo, nosotros podemos considerar la trayectoria que va de aquí a acá, luego que pasa por acá, luego que va por acá, a lo mejor que viene por aquí, y ya hasta ahí puedo definir esa trayectoria. Una trayectoria no es necesariamente cerrada, ¿ok? Para eso hay otra definición. La trayectoria solamente es el conjunto de elementos que pueden ser atravesados en orden, en este caso la fuente de corriente de 5 amperios, la resistencia de 5 ohms en la parte superior y la fuente de 12 voltios. En este caso no tenemos que atravesar el mismo nodo dos veces para que se cumpla que es una trayectoria. Eso quiere decir que, por ejemplo, yo no puedo bajar e irme para acá y luego subir, porque yo comencé desde esta sección. En este caso yo comencé en ese nodo y lo estoy atravesando otra vez al pasar por ahí. O tampoco podríamos considerar una trayectoria si, por ejemplo, yo voy arriba, a la derecha, subo a la izquierda, bajo, y por ejemplo aquí se me ocurre volver a ir hasta acá, para abajo. Eso es incorrecto. ¿Okay? Nosotros tenemos que tener que la trayectoria pues solamente es el conjunto de elementos que pueden ser atravesados en orden sin que pasemos a través del mismo nodo dos veces. ¿Okay? Entonces eso es lo que nosotros consideramos como trayectoria. Ok, una vez que ya tenemos esto, podemos definir también a lo que vendría siendo la rama, que como ya habíamos visto en clases anteriores, pues es un elemento simple que une a un nodo con otro nodo. ¿Okay? Eso quiere decir, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar cuáles son las ramas de este circuito. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí,
esta de aquí, esta de acá, esta de acá y esta de acá. Propiamente son los elementos, ¿ok? Y permiten la interconexión o la unión entre dos nodos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, la resistencia de 2 ohms une este nodo con el nodo de acá. Podemos observar que la fuente de 12 volts une este nodo con este nodo de acá. Entonces, en general, la rama pues hace referencia directamente a lo que vendría siendo un elemento del circuito. Y tenemos ahora sí la definición más común o la que nos interesa dentro de los próximos videos, el lazo. El lazo lo definimos como una trayectoria cerrada, nada más eso, ¿ok? Y a la par de que nosotros explicamos qué es el lazo, explicamos lo que viene siendo una malla. Primero definimos a una malla como un lazo que no contiene a otro lazo. Nosotros aprendimos en análisis de circuitos o la técnica de análisis de circuitos por mallas que una malla es esto, un hoyito, una mallita. Aquí tengo uno, aquí tengo otro más en esta sección y tengo una más en la parte superior. Son mallas. En este caso son trayectorias que se encuentran cerradas. Ahora la característica es que son lazos también, pero en este caso no contienen a otros lazos. Esa es la característica principal de lo que vendría siendo una malla. A diferencia de un lazo, nosotros podemos considerar el siguiente lazo. Podemos pensar que a lo mejor yo tengo un lazo que va hacia abajo, va hacia acá, va para acá, va para acá, para acá y para acá. Y entonces ahí nosotros tenemos una trayectoria cerrada, pero esta trayectoria cerrada sí contiene a otros lazos. Es lo que estamos observando. Ahora, una malla no los contiene, ¿okay? Son lazos individuales. Puede tener elementos que comparten corriente claro, como por ejemplo entre la de color amarillo y la de color azul existe una correspondencia por la resistencia de 2 ohmios. O entre la de rojo y la de color verde existe una correspondencia entre la resistencia de 5 ohmios. Así entre todas. Pero no hay una dentro de otra, no se encuentra una contenida dentro de otra. En el caso de los lazos, simplemente es una trayectoria cerrada que puede o no contener a lo que vendría siendo un lazo dentro de otro. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como lazo. Otro ejemplo de lazo, inclusive podría ser toda la parte exterior del circuito, puesto que es una trayectoria cerrada. Es un conjunto de elementos que pueden ser pasados en orden sin que pasemos a través del mismo nodo dos veces. Entonces, estas son las definiciones básicas de lo que vendría siendo la forma en la que tenemos los elementos generales del circuito. Ahora, vamos a entrar con lo que vendría siendo el estudio de los árboles. ¿Ok? Vamos a eliminar todos estos colores y vamos a ver las siguientes definiciones. La primera definición que nosotros vamos a marcar dentro de este estudio vendría siendo el árbol. Nosotros vamos a tener que el árbol lo definimos como un conjunto de ramas que une a todos los nodos del grafo, que en este caso esto es el grafo, pero vamos a quitarle los elementos, sin que se forme un lazo o camino cerrado. Nosotros habíamos mencionado en un principio que la topología especialmente aplicada a los circuitos no estudiaba solo los elementos, o más bien no estudiaba los elementos, sino que solo estudia la forma en que se acomodan las ramas y los nodos, que prescinde de la naturaleza de los elementos y se simplifica el dibujo del circuito mostrando a los elementos únicamente como líneas. Entonces, nosotros podemos obtener el grafo de esta expresión. Nosotros podemos ver que aquí tengo estos circuitos que están acomodados como si fuera una especie de T. Entonces yo puedo hacer esto. No me interesa saber qué elementos hay ahí, yo solo sé que pasan por ahí. Entonces yo voy a tener esta primera simplificación. Puedo observar que esta fuente de corriente va entre los extremos de estas dos partes de la T que habíamos dibujado. Entonces nosotros podemos hacer esto. Nosotros podemos unir esta sección aquí. Podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con esta resistencia que tenemos aquí. Y por último, esta fuente de corriente la podemos unir también aquí en paralelo. Entonces, ahí tenemos esa primera parte. Nos falta todavía un último elemento, la resistencia de 5. Entonces, nosotros vamos a unirlos por la parte superior. Y entonces, esto que nosotros tenemos aquí es, al final de cuentas, lo que habíamos dicho que es el dibujo del circuito mostrando solamente a los elementos como líneas. Y esto se denomina grafo o gráfica del circuito. Ahora, el árbol
es el conjunto de ramas que une a todos los nodos del grafo, sin que se forme un lazo o camino cerrado. Eso quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos pensar al grafo de la siguiente manera. Podemos tener en este caso, vamos a subirle un poquito la opacidad. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, que a lo mejor yo puedo dibujar esto aquí. Puedo unir este acá. Y puedo unir este acá. Nosotros observamos que todos los nodos del circuito, que son esos 4 nodos que tenemos ahí, ya se encuentran unidos a través de lo que vendrían siendo todas estas ramas que se encuentran unidas a los nodos de los grafos. Y lo importante es que nosotros no formamos un lazo ni un camino cerrado. Observamos que el nodo 1, el nodo 2, el nodo 3 y el nodo 4 se encuentran interconectados mediante lo que vendrían siendo las ramas o el conjunto de ramas de nuestro árbol. ¿Okay? Esta es una de las posibilidades que nosotros tenemos para formar un árbol. Realmente existen muchas formas y muchas combinaciones para formarlo. Vamos a ver otra combinación. Vamos a suponer que en este caso ahora no quiero tomar en consideración la parte superior. A lo mejor quiero tomar este y a lo mejor quiero tomar nada más el de la parte inferior. Y bueno, aunque a lo mejor no forme la trayectoria así como la vemos aquí, de que vamos aquí para acá, luego de aquí para acá y luego de aquí para abajo, pues al final de cuentas estoy uniendo todos los nodos. En esta misma situación también, aquí en ese punto uno estos de aquí, puedo unir estos de acá y puedo unir estos de acá. O una última que nosotros podríamos observar sería tal vez si nosotros tomamos esto, este y este de acá. Entonces también ahí, por ejemplo, podemos observar una pequeña trayectoria y terminamos uniendo todos los elementos. Entonces, bueno, es importante mencionar que esta es una de las formas que tenemos para realizar todas las conexiones posibles entre los nodos. La última que vamos a tener va a ser en este caso. Voy a mover esto un poquito más para acá. Ahí está, una última que nosotros podemos observar. Vendría siendo en este caso. Uy. Ahí está. Podríamos tener, por ejemplo, aquí. Podríamos tener aquí. Y podríamos tener acá. Una situación como, por ejemplo, la de color azul. Ahora, ¿cuándo no es un árbol? ¿Okay? Nosotros podemos pensar que no es un árbol en la siguiente situación. Cuando nosotros cerremos completamente el circuito. Por ejemplo, esto y esto. Yo estoy tomando en consideración todos los nodos y estoy analizando todos los nodos, pero estoy cerrando el circuito. De hecho, nosotros podemos observar que si eliminamos esta parte, ahí no pasa nada, porque en este caso seguimos contando con todos los nodos dentro de nuestro árbol. Hay otras situaciones más, como por ejemplo esta de aquí y aquí. Ahí también estamos cerrando lo que vendrían siendo las ramas de nuestro árbol. Y podríamos tener en consideración también esto de aquí. Ahí también nosotros estamos cerrando. Entonces, todas estas opciones que se presentan, que nosotros tenemos aquí, son incorrectas. Porque la característica que tiene que tener el árbol es que son todo el conjunto de ramas que permiten la conexión de los nodos que tendría nuestro grafo, sin que nosotros vayamos a cerrar este camino o que vayamos a formar un lazo. Ahora, esta es la definición de lo que tenemos como árbol. Estos que tenemos aquí arriba de colores vendrían siendo los árboles, que son esos conjuntos de ramas. Ahora, esa es nuestra primera definición. O sea, las ramas que forman parte de toda esa trayectoria o todo ese conjunto de ramas que une a todos los nodos. Posterior a esta definición, nosotros vamos a tener que existe otra que conocemos como coárbol. ¿Okay? El coárbol corresponde a todas las otras ramas que no forman parte de nuestro árbol. Por ejemplo, esta parte de color rojo, esto es el coárbol.
Por ejemplo, este coárbol resultó ser que no estaba cerrado. Bueno, aquí, no es cierto, aquí sí tenemos que está cerrado en esta sección. Entonces vemos que pues este no nos pudo servir. Otro coárbol que tenemos vendría siendo este de aquí. 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 Y aquí vemos que en este caso también este coárbol que nosotros tenemos se encuentra cerrado. Vamos a tener otro aquí. Aquí. Aquí y aquí, por ejemplo, ahí vemos que ya se cerró. Aquí tenemos el siguiente coárbol y vamos a tener el último acá. Aquí, aquí, ahí ya cerré y acá. Entonces vemos que ese pues no me va a funcionar. Entonces aquí tenemos el último coárbol y el árbol corresponde a el que quedó, que en este caso era el de color, porque son todas las ramas que van a permitir la unión de los nodos del circuito sin que se forme un lazo o una trayectoria cerrada. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos, y ya la última definición que tenemos es el eslabón o el enlace, que pues es cualquier rama que pertenece al coárbol, o sea que no está contenida dentro del árbol. Entonces en el coárbol nosotros vamos a tener eslabones o enlaces. ¿Okay? Nosotros vamos a tener que esto de aquí es un eslabón porque no pertenece al árbol principal, pertenece al coárbol. Se denomina como eslabón o enlace. Y todas las ramas que no sean pertenecientes al árbol se conocen como eslabones. ¿Ok? O, como habíamos dicho, enlaces. Entonces, esto vendría siendo nuestra primera introducción acerca de cómo es que nosotros vamos a tener el análisis de los árboles y cómo determinar lo que vendrían siendo cada una de estas características que tenemos. Ahora, nosotros vamos a regresar a lo que vendría siendo el circuito original. Y en el circuito que se presentó al principio, que es este de aquí, vamos a volver a copiarlo. Yo quisiera calcular lo que vendría siendo la potencia disipada por la resistencia de 2 ohms. Entonces vamos a anotar nuestra instrucción: calcular la potencia disipada por la resistencia de 2 ohms. ¿Ok? Entonces vamos a calcularla, y entonces nosotros podríamos recurrir directamente a lo que es el análisis de árbol. ¿Ok? Para ello nosotros ya sabemos por aquí que primero tenemos que formar un árbol, como nosotros ya los tenemos formados acá, y tenemos que hacer una selección de las ramas para que nosotros podamos unir todos los nodos de este árbol sin que se forme una trayectoria cerrada o lazo. Entonces rápidamente dibujamos nuestro árbol, nuestro grafo. Tenemos aquí, aquí, aquí y aquí. Y la pregunta es, una vez que yo ya tengo mi árbol, una vez que yo ya tengo mi grafo, ¿cuál de todos los árboles que nosotros tenemos? Que son estos que tenemos aquí, y en realidad hay muchos más, o sea, nosotros podríamos tener más. La pregunta es, ¿cuál árbol es el que vamos a utilizar para aplicar la técnica a algún circuito? Dado que en realidad nosotros vamos a tener muchísimas opciones, y esto es un circuito bastante básico. Hay otras situaciones donde los árboles todavía aumentan de posibilidades. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a dibujar el grafo del circuito, que es esto que nosotros tenemos aquí. Una vez que nosotros ya hemos dibujado el grafo del circuito, vamos a identificar lo que vendría siendo vamos a identificar a un árbol bajo los siguientes criterios que nosotros vayamos a tener. Entonces, para identificar el árbol, primero, y aquí vienen los lineamientos, vamos a anotarlos en la parte de aquí abajo, y los vamos a definir como lineamientos para la selección de un árbol. Esto recordamos que lo vamos a aplicar para el método de análisis de nodos generalizados.
¿Ok? Es el método que vamos a estar utilizando. Entonces, bueno, para poder identificar un árbol y que nosotros podamos resolver el circuito mediante el método de nodos generalizados, si nosotros recordamos la clase de nodos, habremos visto que la técnica de nodos se dividía en dos grupos o en dos subtécnicas. La primera, que era la clásica, donde nosotros considerábamos un voltaje en cada uno de los nodos respecto a un nodo de referencia, que es lo que hemos analizado en clases anteriores. Esta técnica se basa en calcular los voltajes en cada una de las ramas que tengamos pertenecientes a un árbol. Es distinto al voltaje en los nodos, porque ahora nosotros consideramos todas las ramas como si tuvieran un voltaje propio. Entonces, bueno, los lineamientos para la selección de lo que vendrían siendo las ramas que van a pertenecer a nuestro árbol es 1. Nosotros vamos a colocar todas las fuentes de voltaje en el árbol. Entonces vamos a tener que fuentes de voltaje, vamos a decir que sí, estas sí entran. 2. ¿Qué otra cosa? Todas las ramas de control de voltaje o corrientes para las fuentes dependientes. Eso quiere decir que nosotros vamos a buscar elementos de control. Todo aquel elemento de control, ya sea que cuando nosotros tengamos alguna fuente dependiente, ya sea de voltaje o de corriente, en general todo lo que nosotros vayamos a tener de nuestras fuentes, por ejemplo, que puede ser 4 veces I de X, y a lo mejor esa corriente I de X la tenemos en alguna resistencia, o a lo mejor en vez de tener I de X yo tengo B de X, y ese voltaje también lo tengo en alguna resistencia. Todas estas situaciones que son elementos de control vamos a incluirlas dentro de nuestra selección. 3. Si nosotros deseamos conocer el voltaje o la corriente de una rama en específico, de ser posible, hay que colocarla en el árbol. Entonces, los terceros elementos van a ser las incógnitas. Y estas, pues, sí vamos a tenerlas en consideración para la selección. O sea que todas las fuentes de voltaje, todos los elementos de control y todas las cosas que yo quiero utilizar y que voy a buscar, las voy a meter dentro de lo que vendrían siendo la selección de las ramas de mi árbol. Ahora, si nosotros no hemos completado el árbol, vamos a conectar pues ya al final con cualquier otra rama. ¿Cuál es la situación que vamos a tener? Que por lo general 4, porque a lo mejor esto es lo que nos faltó, que son fuentes de corriente, pues en realidad nosotros sí podemos introducirlas o podemos considerarlas, aunque realmente sería preferible que estas no se encuentren dentro de nuestro análisis. Nosotros vamos a considerar los primeros 3 puntos y ya si sobra o no hemos completado el árbol y me sobra alguna otra rama, pues ya la conectamos, siempre y cuando evitemos trabajar con fuentes de corriente. Ya si toca trabajar con una fuente de corriente, pues ya tocará introducirla dentro del análisis, pero por lo general vamos a evitarlas. Entonces, bueno, una vez teniendo esto en consideración, que ya hemos tenido todos los elementos para seleccionar, vamos a ver cuáles son los que nos interesan. Primero, yo deseo conocer la potencia en esta resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Entonces, eso implica que esto es una incógnita, que es el punto 3. Estas sí las debo de incluir, entonces yo voy a incluir estos elementos dentro de mi árbol. También me dice que tengo que incluir fuentes de voltaje, o sea, esta de acá. Y después me dice que pues ya ahí solamente me quedaría, en este caso, seleccionar por ejemplo elementos de control. Para esta situación nosotros no tenemos elementos de control dentro de nuestro circuito. Eso quiere decir que al final ya solamente tendríamos que completar con alguna de las ramas que nos falten. Decimos que por lo general estas no las incluimos porque son fuentes de corriente. Vamos a tratar de evitarlas en mayor medida de lo posible. Entonces, esto que yo tengo aquí, esto no lo tomo en cuenta y esto no lo tomo en cuenta. Ahora, podemos pensar cuáles son las ramas posibles que me quedan. Me queda, por ejemplo, la de la parte superior. Pero si yo tomo la de la parte superior, chin, ya cerré el circuito, o ya cerré, en este caso generé una trayectoria cerrada. Entonces la de la parte superior no la podemos considerar porque estaríamos cerrando el lazo. Entonces esta tampoco la vamos a tomar en consideración. ¿Okay? Entonces solo me quedan 2 opciones. Puedo tomar esta o puedo tomar esta de acá. ¿Okay? Entonces cualquiera de las dos que yo tome, al final de cuentas van a formar adecuadamente lo que sería el árbol, porque yo voy a tener aquí
este va a ser el nodo 1, este va a ser el nodo 2 y este va a ser el nodo 3. Vamos a cambiarle de color para que coincida. Entonces vimos que esta de aquí no la tomamos en consideración y esta de acá tampoco. Y de la parte superior tampoco, porque en este caso estaría cerrando. Así que yo tengo posibilidades de tomar ya sea esta. Vemos que estaría tomando aquí en consideración lo que sería el nodo número 4. O podría tomar esta otra opción de la derecha, que estaría también tomando al nodo 4. ¿Cuál es la que selecciono? Realmente podemos seleccionar la que nosotros queramos. En esta ocasión vamos a seleccionar esta de acá. Al final del video te invito a que realices el mismo análisis, solo que en vez de tomar esa, tomes la del medio. Entonces, bueno, nosotros vamos a tomar lo que vendría siendo esta, y pues esta del medio quedó descartada, pero era posible, ¿ok? Pudo haber sido utilizada. Entonces, vamos a tomar nuestro grafo con las ramas seleccionadas. Una vez que ya tenemos todo seleccionado, ahora sí, el paso número 3 nos indica que nosotros debemos de asignar voltajes a cada rama. ¿Y cuál es esta situación de asignar voltajes a cada rama? Nosotros, una vez que ya tengamos esta situación, vamos a dibujarlo un poquito más bonito. Vamos a dibujarlo de la siguiente forma. Voy a quitar todo eso que sobra y ahí estaría nuestro árbol. A veces vamos a ver que podemos también marcar así, de esta forma, lo que vendría siendo las ramas pertenecientes al árbol. Aquí, aquí y acá. Ahora, en este caso lo que nosotros vamos a estar asignando vendría siendo los voltajes a cada una de las ramas. Por ejemplo, si nosotros revisamos el circuito original, que lo vamos a bajar acá para tenerlo aquí a la mano y comenzar a asignar los voltajes, vamos a observar lo siguiente. Voy a tener en este caso, aquí en esta rama, voy a tener un voltaje de 12 volts. Va a ser más 12 menos volts, ¿ok? Entonces voy a tener ahí más menos 12 volts, ¿ok? Ahora, me van a faltar dos voltajes. Me falta este voltaje de acá y este voltaje de acá. Entonces nosotros agregamos los voltajes como se nos ocurra. En este caso pueden ser la polaridad que nosotros queramos. En realidad no hay ningún problema. Por lo general, que sea positivo, negativo, positivo, negativo. A veces no puede ser así. A veces, debido a la presencia de fuentes de voltaje, vamos a ver que no coincide ese orden. Pero nosotros podemos agregarlos en la manera en la que nosotros queramos. Entonces podemos agregar nuestro primer voltaje aquí, que sería más Vx menos. Ese sería el primero. Y el segundo nosotros vamos a agregarla en esta sección, más menos, y vamos a ponerle Vy. ¿Por qué Vx? Porque son incógnitas. Pudimos haberle puesto Va y Vb, V1 y V2, lo que sea. En general solamente van a ser incógnitas. Ahora, una vez que nosotros tengamos toda esta situación, como se mencionó en la clase de nodos, existen dos tipos de análisis. El primero, que era el voltaje, que si nosotros agarrábamos un multímetro y lo poníamos en modo de voltímetro, y aquí lo que hacíamos en el análisis de nodos clásicos era colocábamos un nodo de referencia. Por ejemplo, aquí nosotros podíamos agarrar y decir, ¿sabes qué? Este va a ser el nodo de referencia. Y lo que yo hacía era poner el negativo en lo que era el nodo de referencia, que es aquí, y el positivo yo lo iba poniendo en cada nodo. Por ejemplo, ahí sería el voltaje del 1 respecto a la referencia. Aquí nosotros, por ejemplo, tendríamos el del 2 respecto a la referencia. Y aquí nosotros tendríamos, por ejemplo, el del 3 respecto a la referencia. La situación es que en este caso ya no vamos a hacer eso. Ahora, el multímetro, una vez que nosotros ya hayamos seleccionado las ramas pertenecientes a nuestro árbol, nosotros vamos a agarrar el multímetro y es como si midiéramos entre cada una de las ramas. Por ejemplo, yo midiera entre este punto y el negativo, este punto de aquí. ¿Ok? A eso sería Vx. Después, para B2 yo podría tomar aquí el positivo y el negativo. ¿Okay? Ahí, como hay una fuente, pues eso ya se está proporcionando directamente el voltaje. Y en la última situación nosotros tendríamos, si yo pusiera el positivo aquí y el negativo en la parte de acá. Entonces,
lo que nosotros hacemos aquí es que ya no vamos a tomar en consideración un nodo de referencia, sino que nosotros tomamos un solo nodo, un nodo enorme, que en este caso va a ser el que nos va a proporcionar cada uno de los voltajes de las ramas. ¿Ok? Ahora, ya una vez que nosotros tengamos entendida esta parte y hayamos asignado lo que vendrían siendo cada uno de los voltajes a las ramas, vamos a despejar esos valores de los voltajes de cada una de las ramas. Podemos observar que dentro de las ramas del árbol 12 volts es un valor conocido. Solo me quedarían dos incógnitas. En este caso a mí me quedaría la incógnita de B de X y me quedaría la incógnita de B de Y. Entonces nosotros vamos a aplicar lo que vendría siendo KCL a cada uno de los nodos. Y las incógnitas que nosotros vamos a estar buscando vendrían siendo, como se mencionó, B de X y B de Y. Entonces, una vez que nosotros ya hayamos determinado todos los voltajes dentro de las ramas, vamos a aplicar KCL a los nodos que nosotros tengamos incluidos en las ramas del árbol. Podemos observar que tenemos un total de 4 nodos, lo cual podría llevarnos a pensar que tendríamos que aplicar 4 veces KCL. Pero antes de eso, vamos a observar en el circuito original que tenemos una fuente de 12 voltios. Esta sección de aquí. Eso implica que en esta parte nosotros vamos a tener un supernodo. Aquí no existe la posibilidad de eliminar nodos como en el método de análisis de nodo clásico, ¿okay? Sino que se toma en consideración todo el supernodo. Entonces, cuando nosotros analicemos el nodo 2 y el nodo 3, se analiza como uno solo, o en este caso se analiza el 2 y se suma el análisis del nodo 3. Entonces, bueno, una vez que tengamos esto, comenzamos a aplicar KCL. Por lo general en este método no ocupamos todas las ecuaciones, a veces solo necesitamos una. Entonces, comenzamos analizando. Yo preferentemente tengo el circuito aquí a un lado derecho para poder tener en cuenta todos los elementos, 3 y 4. Entonces, comenzamos con lo que vendría siendo el análisis de el nodo 1, que esto vendría siendo 4. Aplicar KCL. Y tendríamos nodo 1. Va a ser en este caso este de aquí. Podemos observar que nosotros tenemos una corriente de 5 amperios entrando. Luego tenemos una corriente, en este caso todas las corrientes de las resistencias vamos a considerarlas como que salen de los nodos. Entonces yo voy a tener una para acá, que va a ser esta la corriente de, vamos a ponerla también en color rojo. Va a ser en este caso esta que es la corriente de la resistencia de 5 ohmios. Y luego tengo una aquí, que vendría siendo la corriente de 2 ohmios. Y nosotros podríamos pensar, bueno, la de 2 ohmios va a ser en este caso B1 menos B2 dividido por 2. Lo cual es incorrecto porque ahora ya nosotros no estamos considerando voltajes en los nodos, sino que estamos considerando un voltaje en las ramas. ¿Ok? Entonces, primero comenzamos con la corriente de 5 amperios que está entrando al nodo. Eso implica que la vamos a tomar como menos 5, las corrientes que entran las consideramos como negativas y las que salen como positivas, ¿no? Vamos a restarlas y las otras vamos a sumarlas. Entonces va a ser menos 5. Ya tenemos analizada esta parte de aquí. ¿Ok? Vamos a analizar lo siguiente, que sería esta resistencia de 2. Ahora, en esta resistencia ya no existe B1 menos B2. ¿Ok? Ahora existe el voltaje de la rama B de X. Todos los análisis que vayamos a hacer van a ser en función de los voltajes de las ramas B de X, 12 volts y B de Y. Ahora, nosotros vamos a considerar que la corriente va a salir, o sea que va en este sentido. Entonces podemos ver que la corriente entra por el positivo de B de X. Y corriente lo definimos como voltaje, que sería el voltaje en esa resistencia dividido por el valor de la misma resistencia, que vendría siendo 2. En ese caso nosotros tomamos así este análisis porque me interesa trabajar solamente con B de X y B de Y. Yo no puedo trabajar con otra cosa y con la fuente de 12 volts. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar la corriente que fluye a través de esta resistencia, que sería la de 2, yo tengo que conocer su voltaje, que sería ¿quién? B de X. Y entonces sería corriente es igual a B de X, que entra por el positivo dividido por la resistencia, que es 2. ¿Por qué entra por el positivo? Porque nosotros vamos a considerar que para este análisis todas las corrientes salen de los nodos, ¿ok? En el caso de las resistencias. Ya tenemos ese, y luego viene el caso de la resistencia de 5. Y este es un poco más interesante, porque igual podríamos pensar, pues es B1 menos B3 dividido por 5, lo cual es incorrecto por lo menos para este análisis. Porque ahora,
Si nosotros consideramos la resistencia de 5 en la parte superior, vamos a ver que existe un voltaje entre sus terminales, entre esta terminal y esta terminal. Entonces, el voltaje que buscamos es propiamente esto, entre la terminal 1 y la terminal 3. Ahora, si nosotros recordamos un poquito de KVL, podremos observar, y también de análisis clásico, que los elementos que se encuentran en paralelo tienen el mismo voltaje. Ahora, si nosotros hacemos o tomamos todas las trayectorias que hay del árbol, o en este caso de las ramas, que cumplan con esta característica de estar en paralelo con la resistencia de 5, podemos observar que aquí yo voy a tener esta rama, donde tengo más B de X menos, y luego tengo esta rama, donde tengo más 12 menos. Entonces, realmente podríamos observar que el voltaje de la resistencia de 5 ohms, que va desde aquí hasta acá, vendría siendo la suma de todas las caídas de tensión de las ramas que tiene nuestro árbol, en este caso, en este tramo. Entonces, el voltaje de la resistencia de 5 vendría siendo ¿quién? La suma de B de X y la suma de 12. Y vemos que al sumar estos dos voltajes, yo encontraría lo que vendría siendo el voltaje de esta rama en función de ¿quién? De los voltajes de las ramas que tenemos de nuestro árbol. ¿Ok? Entonces, ahí sería voltaje sobre resistencia. En este caso, como vemos, la corriente entra por el positivo, entonces tenemos que ir sumando voltajes desde este punto hasta este punto de acá. Entonces va a ser más, porque está entrando por el positivo, por convención pasiva de los signos, el voltaje que vendría siendo ¿quién? B de X, vamos sumando de aquí para acá, B de X más 12. Y esto nosotros lo dividimos entre el valor de la resistencia, que vendrían siendo en este caso 5. Y listo, esto va a ser igual a 0, y con esto concluimos el análisis de el nodo 1. Una vez que nosotros ya tenemos esta situación, el nodo 2 y el supernodo no hacen falta analizarlos. Bueno, en este caso el nodo 4 y el supernodo no harían falta analizarlos, porque pues ya con esto nosotros tendríamos directamente todo el análisis. Ahora, una vez teniendo esto en consideración, o por lo menos todo el análisis del nodo 1, podemos ver que tenemos una ecuación con una incógnita. ¿Okay? Entonces nosotros podemos realizar el despeje de la incógnita B de X, y nos queda menos 5 más B de X dividido por 2. Aquí separo fracciones, va a ser B de X dividido por 5 con común denominador, más 12 dividido por 5, y esto va a ser igual con 0. Entonces, ya una vez teniendo esto, ¿qué hago? Paso todos los valores que conozco del otro lado, que vendrían siendo ¿quién? Voy a tener B de X dividido por 2 más B de X dividido por 5, va a ser igual a 5 que era negativo, pasa del otro lado positivo, 12 quintos que era positivo, pasa del otro lado negativo. Me queda esto, y aquí ¿qué hago? Factorizo B de X, y me queda 1/2 más 1/5 de B de X, y voy a tener 5 enteros menos 12 quintos, me va a devolver al final 13 quintos. ¿Y qué es lo que hago? Pues aquí puedo despejar B de X, que vendría siendo ¿quién? 13 quintos dividido por la suma de 1/2 más 1/5, que vendrían siendo en este caso 7 décimos. Y entonces tendríamos que B de X va a ser igual a 3.71 voltios. Y bueno, nosotros ya tenemos B de X, ¿ok? Entonces, pues ya con eso nosotros podríamos comenzar a realizar el análisis del circuito, porque vamos a recordar lo que nos pedía calcular la potencia de la resistencia de 2 ohms. Y si vemos, B de X es el voltaje justamente de esa resistencia de 2 ohmios. Entonces, si yo conozco el voltaje B de X en esta resistencia, que vendrían siendo 3.71 voltios, nosotros podemos ocupar nuestra formulita, ¿no? En este caso sabemos que potencia es B por I, pero no tengo I. Puedo ocupar en este caso que potencia es B cuadrada dividida por R. Entonces vamos a tener que la potencia va a ser el voltaje de la resistencia, que va a ser en la de 2 ohms elevado al cuadrado dividido por su valor resistivo, que son 2 ohms. Entonces va a ser el voltaje que hay ahí, que son 3.71 voltios al cuadrado dividido por 2 ohmios. Y entonces al final esto nos devuelve ¿qué? Nos van a devolver 6.89 watts. Y listo.
con esto nosotros ya tendríamos el ejercicio resuelto. Entonces vemos que es muy poco el trabajo que vamos a estar aplicando para lo que vendría siendo este análisis. Así que en general esto es lo que nosotros vamos a tener para nodos generalizados. Vamos a ver un último ejemplo donde vamos a tener una situación un poco más complicada, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. ¿Ok? Ahora, a lo mejor y les quedó un poquito de duda sobre cómo terminar de analizarlos porque solo vimos un nodo. Vamos a analizar los otros dos nodos que nos quedan, ¿ok? Para terminar de hacer bien este análisis. Aunque no los vayamos a ocupar, vamos a analizarlos para que entiendan un poco mejor cómo es que se analizan. Entonces, bueno, hasta el momento nosotros ya tenemos analizado lo que fue el nodo 1. Vamos a borrar esto de aquí y esto de acá, ¿ok? Entonces ya tenemos analizado el nodo 1, que es este de acá, ¿ok? Entonces voy a borrar esto de aquí, que son estos colores. Uy, borré algo que no era. Bueno, ya ahorita lo volvemos a escribir. Y vamos a tener acá, esto de acá. Ahora, vamos a analizar lo que vendría siendo esta sección de aquí, que corresponde a quién, al supernodo, ¿ok? Entonces vamos a analizar la situación del supernodo, ¿ok? En el supernodo vamos a analizar los dos nodos al mismo tiempo, ¿ok? O sea que vamos a analizar el nodo 2 y le vamos a sumar también el análisis del nodo 3. Ahora, en el supernodo nosotros vamos a tener las siguientes corrientes que se van a presentar. Del nodo 2, que es este de aquí, que es el primero que vamos a analizar, yo puedo observar que voy a tener una corriente que sale para acá, que es en esta resistencia, ¿no? La resistencia de 2. Voy a tener una corriente que sale para acá, que es en la resistencia de acá. Ya no tengo más, ya. Nada más hasta ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a tener aquí que esa va a ser la de 2 ohmios y esta de acá va a ser la de 3 ohmios. Entonces, para la corriente de 2 ohmios, vamos a ver que ahora va en sentido contrario. Entonces, la corriente está entrando por el ¿dónde? Por el negativo, ¿verdad? Entonces va a ser menos. ¿Qué voltaje tengo? Pues va a ser solamente V de X dividido por 2. Porque lo que yo quiero encontrar es la corriente en ese elemento resistivo. Entonces va a ser menos, porque entra por acá, entra por el negativo, V de X, que es el voltaje de esa resistencia, dividido por 2, que es su valor resistivo. Ya tengo esa, me falta la de 3 ohmios. Entonces, ahora en la de 3 ohmios a lo mejor es un poquito más complicado. Vamos a ver que la corriente va de arriba para abajo. Eso quiere decir que yo tengo que buscar que sea aquí positivo y negativo. Entonces yo voy a hacer la suma de todas las caídas de tensión desde este punto hasta llegar al negativo. Entonces me voy a dar cuenta que el voltaje que existe en esa resistencia de 3 ohmios va a ser más, empezamos a sumar, más 12 algebraicamente. Y luego voy a tener en este caso más, entro por el positivo, más V de Y. ¿Okay? Entonces va a ser más 12, más V de Y, podemos quitar el signo del 12, dividido por la resistencia que son 3 ohmios. Entonces ya tengo esto. Hay que recordar que en el análisis de nodos generalizados nosotros hacemos todo en función de quién, de los voltajes de las ramas que tenemos. ¿Ok? En este caso tengo P de X, tengo V de Y y la fuente de 12 volts. Son los únicos que puedo ocupar. ¿Ok? Entonces ya está en esta parte lo que vendría siendo, esto es el análisis del nodo 2. Me falta juntarle lo que vendría siendo el análisis de quién, de el nodo 3. Entonces ya tengo eso. En el nodo 3, ¿quiénes tengo? Ahora en el nodo 3 yo tengo la corriente que viene de aquí para acá, que es la corriente de la resistencia de 5 ohmios. Voy a tener la corriente que viene de aquí para acá, que es esta de acá. Y también voy a tener en este caso esta corriente de aquí, que en este caso la que entra aquí es una corriente de 4 amperios. Entonces voy a tener todas estas situaciones, van a ser las dos corrientes de las resistencias de 5 y la corriente que entra de 4 amperios. Comenzamos primero con la de 4 amperios, esta está entrando, va a entrar en este caso con negativo, van a ser menos 4, ya tenemos esta. Vamos a ir con la de la parte inferior, que sería V de Y. Puedo observar que la corriente entra por el positivo, entonces va a ser más V de Y, que en este caso va a ser esta corriente que tenemos aquí, va a ser más V de Y, que es el voltaje de esa resistencia, dividido por su valor resistivo, que es 5, ¿no? Entonces ya tenemos ahí lo que vendría siendo esta corriente, ¿ok? Y vamos con la última, que sería la de arriba. Ahora, vemos que entra por aquí, por esta parte, entonces va a ser positivo y negativo hasta acá. Entonces yo tengo que ir sumando
todos los voltajes que haya desde este positivo hasta el negativo, pero que vayan siendo en función del voltaje, de los voltajes de ramas que ya tenemos, ¿no? Entonces vemos que sería más menos 12 volts, o sea, aquí entramos por el negativo, entonces va a ser en este caso menos 12, luego menos 12 más menos b de x, ok, nosotros vamos sumando. Ahora, si tienen signo negativo, pues les agregamos su signo, ¿no? Entonces vemos que el voltaje que hay desde aquí hasta acá, que sería el negativo, va a ser menos 12 volts menos b de x, y entonces eso corresponde a ese voltaje, ¿no? Menos 12 volts menos b de x. Ahora, estamos buscando corriente en esta rama. La resistencia de esta rama, que es la que tenemos aquí, es de 5 ohms. Y entonces corriente es voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces en este caso vendría siendo menos 12 volts menos b de x, que es el voltaje, dividido por la resistencia, que son 5 ohms. Y listo. En esta sección de acá nosotros ya tendríamos lo que corresponde al análisis del nodo número 3. Así que ya esto solo lo vamos a igualar con 0. ¿Ok? Ya tenemos esto, ya solamente nos restaría analizar lo que vendría siendo el supernodo. De hecho, con esa, perdón, el nodo número 4. Ya en esta situación nosotros podemos estar trabajando con lo que vendría siendo b de x, que ya lo conozco, podría despejar b de y. Ahora, eso es una opción. La otra opción que tenemos es, ¿qué tal si en vez de analizar el nodo, el supernodo, que era el 2 y el 3, si yo hubiera querido encontrar b de y, en vez de eso analizo el nodo 4? ¿Ok? Entonces vamos a analizar lo que vendría siendo el nodo 4. ¿Ok? Y en el nodo 4, ¿qué tenemos? Bueno, resulta ser que en el nodo 4 voy a tener esta corriente que viene de aquí para acá. Esta corriente sale, ¿no? Van a salir aquí 4 amperios. Luego tengo una corriente que es la de aquí, que vendría siendo la de la resistencia, la de I5. ¿Ok? Y luego vamos a tener que otras corrientes. Por ejemplo, tenemos la corriente que va de aquí para acá, que es esta. Esta sería la corriente de la resistencia de 3. Y luego tengo por acá esta corriente que es una fuente de 5 amperios. ¿Ok? Entonces ahí nosotros vamos a tener dos corrientes de resistencias, que son la de 3 y la de 5, que están en medio. Y luego voy a tener las corrientes de las fuentes, que son la de 5 amperios y 4 amperios. Entonces comienzo con las de 5 amperios y 4 amperios. En este caso la de 5 y la de 4 van a estar saliendo, entonces van a estar sumándose. Entonces va a ser 5 más 4. Más 5 más 4. Ok, ya tenemos eso. Vamos con la corriente de la resistencia de 5 ohms. Podemos ver que esta corriente entra a través del negativo de B de Y. Entonces es menos B de Y dividido por la resistencia, que vendría siendo en este caso 5. Ok, ya entra, o nosotros consideramos que es negativo, porque en este caso es el único voltaje que tenemos. Ahora, a lo mejor les pudo confundir un poquito la situación de que yo hice el voltaje que había en esta rama y les dije, aquí es el positivo y es el negativo. O sea, realmente sí es así, porque por donde entra la corriente es el positivo, pero el voltaje por sí mismo ya es negativo. O sea, nosotros cuando hacemos este análisis consideramos que las corrientes de las resistencias salen de los nodos para forzar, entre comillas, que la convención pasiva de los signos sea positiva, ya que el voltaje sea negativo es otra situación. ¿Ok? Entonces va a salir por aquí, entonces va a ser el voltaje que tengo, que sería menos B de Y. No voy a cambiar signo porque entre comillas aquí es el positivo, aquí es el negativo. Entonces va a ser menos B de Y, que es el voltaje, dividido por la resistencia, que son 5. ¿Ok? Ya tenemos esto, ya nada más aquí nos restaría que encontrar lo que vendría siendo la corriente de la rama de la resistencia 3. Entonces, esta corriente que nosotros tenemos aquí, que viene así, que es la de la resistencia de 3 ohmios, va desde este punto hasta el punto de arriba. Entonces, lo mismo, por donde entra es el positivo, por donde sale es el negativo, y vamos haciendo las sumas de los voltajes. Entonces, voy a ir recorriendo el camino a través de las ramas y sumando voltajes. Van a ser más el primer voltaje, que es negativo, menos B de Y, y luego menos 12. ¿Ok? Entonces el voltaje que hay en esa rama va a ser menos B de Y, que sería el voltaje de esta rama, y luego menos 12 volts, que es el voltaje de esta rama. Entonces nosotros ya tendríamos ahí incluidos todos los voltajes, y si nos damos cuenta, el voltaje de esta resistencia, que era la de 3 ohmios, queda en paralelo con estos dos voltajes de aquí, que son los de las ramas. Y tenemos que ese voltaje de la resistencia queda en función de los voltajes que nosotros necesitamos, o de las incógnitas, ¿no? Entonces va a ser menos B de Y
menos 12 dividido por el valor de la resistencia, que son 5. Y esto va a ser igual con 0, ¿ok? Recordemos que nosotros vamos a ir sumando voltajes, sumando voltajes en la dirección de la corriente. O sea, en este caso nosotros hicimos desde aquí hasta llegar acá, de la colita a la punta, ¿ok? Entonces ya tenemos esto y ahora vemos que, pues, por ejemplo, en la ecuación de la parte inferior, que era la del nodo 4, pudimos haber omitido la del supernodo porque la del nodo 4 ya me estaba proporcionando directamente cuál iba a ser el valor de la fuente, perdón, de la rama B de Y. Entonces ya aquí pues lo único que nos hubiera restado sería realizar la simplificación, ¿no? El supernodo pues realmente no hace falta o no haría falta ocuparlo porque pues es un conjunto de ecuaciones que van a terminar sobrando, ¿ok? Nosotros no vamos a ocupar ese, ¿ok? Tengo B de X, sí, ya lo conozco, pero mejor la ecuación 4 que es B de Y directamente, ¿no? Entonces de esta ecuación 5 y 4 me van a terminar dando más 9. Aquí voy a tener menos 1/5 de B de Y en el primero, y en el segundo voy a tener también menos 1/5 de B de Y, y voy a tener en este caso menos 12/5, y esto va a ser igual con 0. Agrupamos expresiones y las pasamos del otro lado. Menos 1/5 y menos 1/5 me devuelve menos 2/5 de B de Y, va a ser igual a 12/5 menos 9. Y entonces nosotros vamos a tener que en este caso el voltaje, que es menos 2/5 B de Y, en esta parte nos va a devolver menos 33/5, y ya aquí solamente para encontrar B de Y pues habría que despejar, ¿no? Van a ser menos 33/5 dividido por menos 2/5, y en este caso nos proporciona un voltaje B de Y de 16.5 voltios. Y entonces ya está. Con esto ya conozco B de X y B de Y. Entonces, si yo conozco B de X y conozco B de Y, ya realmente conozco todos los voltajes o todo lo que necesita en todas las partes del circuito. Porque vemos que las ramas de este árbol pasan por todos los nodos de los circuitos, ¿ok? En este caso, ya con eso, con B de X, B de Y y la fuente de 12 volts, puedo obtener cualquier cosa que a mí se me ocurra. Por ejemplo, vamos a tener o podríamos calcular lo que vendría siendo a lo mejor la corriente que fluye a través de esta resistencia en esta dirección, ¿ok? Y entonces, que es la del principio, vamos a calcular lo que vendría siendo la corriente de aquí. Entonces, por ejemplo, vemos que en este caso la corriente que tenemos aquí, entra por esta parte que es el positivo, sale por acá. Entonces, yo quisiera calcular esta que es I de 5 ohmios. Vamos a llevarnos esto para abajo para calcularla. Y entonces pues vemos aquí que quiero calcular la corriente de la de 5 ohmios. ¿Qué hago? Pues necesito voltaje dividido por resistencia. Entonces corriente de 5 va a ser voltaje de la de 5 dividido por su resistencia. Ahora el voltaje que necesito pues lo tengo que expresar en función de B de X, de 12 y de B de Y, porque es lo que tengo nada más. Entonces si va de aquí para acá, yo puedo buscar otro camino alternativo siguiendo las ramas, que sería más B de X más 12, ¿no? Entonces vemos que están en paralelo y comparten el mismo voltaje. Entonces I de 5 vendría siendo B de X más 12 dividido por 5. Entonces ya una vez que nosotros tengamos esto, nosotros tendríamos que B de X era 3.71 voltios más 12 voltios dividido por 5 ohmios. Entonces van a ser 3.71 más 12 dividido por 5, nos va a devolver entonces que la corriente que fluye a través de esa resistencia vendría siendo de 3.142 amperios. Otra situación que nosotros podríamos tener es, ¿sabes qué? Yo quisiera calcular, por ejemplo, ahora la corriente que fluye, tal vez, a través de esta resistencia, ¿ok? Que en este caso vemos que esa es la resistencia, esta de aquí, que sería la resistencia de 3 ohmios, ¿no? Entonces vamos a calcular la corriente que fluye a través de esa resistencia de 3 ohmios que tenemos ahí. Y entonces, pues para calcular corriente necesito voltaje dividido por resistencia, ¿no? Que son 3 ohmios. Ahora, ¿qué voltaje? Pues bueno, voy a hacer la suma algebraica de todas las caídas de tensión desde este punto hasta llegar al punto donde termina, pero siguiendo las trayectorias de las ramas, ¿no? Entonces va a ser más 12 más B de Y, ¿no? Porque en ese caso vemos que de aquí a aquí
de aquí a acá ya queda en paralelo, ¿no? Ok, en este caso sería, entonces va a ser más 12 más B de Y dividido por 3 ohmios. Y de hecho esto es lo que hacemos, ¿no? Ese es el KCL que nosotros hacíamos hace un momento. Entonces nos va a quedar en este caso que I de 3 va a ser en este caso 12 más 16.5 dividido por la resistencia de 3 ohmios. Entonces nos va a quedar 12 más 16.5 dividido por la resistencia. Nos devuelve que a través de esa rama fluye una corriente de 9.5 amperios. Y si yo quisiera calcular su potencia, pues muy sencillo, ocupo la fórmula de I cuadrada R, que vendrían siendo 9.5 amperios al cuadrado por la resistencia, que son 3 ohmios. Pero eso es una opción, ¿ok? Si nosotros hacemos eso, que es 9.5 al cuadrado multiplicado por la resistencia, que son 3, obtenemos que ahí la potencia son 270.75 watts. Eso es una opción. La otra opción que teníamos era que ocupando voltaje, ¿no? Porque el voltaje de ese ya la conozco, ¿no? Tenemos que en ese caso el voltaje es V cuadrada sobre R. ¿Qué voltaje tiene? Bueno, ya lo vimos, que era que 12 más el voltaje V de Y, que en este caso era ¿cuánto? 16.5 voltios, ¿no? Entonces va a ser esto en voltios elevado al cuadrado. Vamos a poner así, 12 voltios, 16.5 voltios al cuadrado, dividido por la resistencia, que vendrían siendo ¿cuánto? 3 ohmios, ¿no? Entonces va a ser 12 más 16.5 elevado al cuadrado dividido por la resistencia, y entonces nos proporciona exactamente el mismo resultado, 270.75 watts. Y listo. Entonces vemos que el análisis de nodos generalizados realmente es bastante sencillo. Solo tenemos que aprender a identificar bien el árbol. Y para identificar bien el árbol, nosotros podemos guiarnos en función de estos lineamientos. Que esto sí decimos que es súper importante. Entonces, bueno chicos, les proporciono un ejercicio, una actividad para que ustedes puedan tratar de resolver. Les dije que traten de resolver lo que era en este caso el circuito. Si en vez de ocupar la rama de aquí, ocupo la rama de aquí en medio, ¿ok? Va a ser una opción. Y vamos a observar que otro ejercicio que les voy a dejar va a ser el siguiente. En este caso, en el presente circuito, van a calcular lo que vendrían siendo I de X, B de X, y van a calcular la potencia disipada por la resistencia de 4 ohms y la potencia disipada por la resistencia de 5 ohms, haciendo uso de la técnica de nodos generalizados. Y bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Muchas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.